6:20. Felipe, ayer de nuevo los aprendices del SENA estuvieron intentando ingresar al Capitolio Nacional, llevados por los senadores Wilson Arias y representante Alfredo Mondragón, en medio de lo que significa la discusión y el virtual hundimiento de la reforma laboral. Y entonces se armó un rollo porque dicen los congresistas que tiene todo el derecho del pueblo a entrar al recinto de la democracia. Sin embargo, hay decisiones para garantizar la seguridad de los congresistas y del propio Capitolio desde la presidencia del Senado. Solamente a partir de ahora pueden entrar 2 acompañantes por cada senador. En medio de la tensión, Felipe, que es evidente y que va a ser creciente. El gobierno del presidente Petro está anunciando convocatorias a manifestaciones y seguramente esto forma parte de lo que tendremos que vivir en los próximos meses. Sí, las imágenes realmente, pero ¿sabe cuáles fueron las imágenes que me parecieron peor? No los estudiantes del SENA, porque de alguna manera pues ya son mayores. La instrumentalización de menores de edad, Ricardo, realmente niños de 8, 9, 10, 11 años, ¿qué van a saber esos niños de qué reforma la salud o reforma laboral o qué? Pero bueno, eso es lo que Petro quiere y eso es lo que vamos a ver por los próximos meses. Manifestaciones aquí, manifestaciones allá. Vi un video, Felipe, en la Plaza de Bolívar. No sé si tiene que ver con las protestas de ayer, aparentemente sí, pero es parte de lo mismo. Digamos que FECODE también forma parte de la coalición de organizaciones que apoyaron al presidente Gustavo Petro. Y también, y esto es histórico, esto no es de ahora, se ha llevado a un grupo de estudiantes, incluso menores de edad, lo cual genera allí inquietudes, Héctor, a las manifestaciones, que serán seguramente el tono para los próximos meses. Veremos, Héctor, si el gobierno cumple y lleva la consulta al Congreso, porque ese sería el siguiente paso. Veremos si cumple el gobierno del presidente Petro con esa ritualidad. Sí. Pues ayer el ministro Sanguino dijo que todavía había opciones de acuerdos en la reforma laboral y que si se llegase a tramitar la reforma, pues que no se justificaría la consulta, como pues dejando la puerta abierta de que eventualmente el camino de la consulta no se recorra. Seguramente el gobierno pues también, aunque parecía muy decidido, pues sabe que corre unos riesgos y unos riesgos grandes, porque claro que si el presidente se empeña en la consulta y el resultado no le es favorable, pues la situación política para él y para el pacto histórico sería muy difícil, entre otras cosas, unos pocos meses antes de la elección o de las elecciones del 2026. Entonces, quizá lo están pensando, vamos a ver qué pasa. Hay muchos que le están apostando, Ricardo, a que la reforma laboral no está definitivamente hundida y que quizá es probable todavía llegar a un acuerdo. Vamos a ver, eso sí, lo sabremos el próximo martes, ¿no? Pero también ayer el ministro Benedetti dijo aquí lo contrario, dijo va o va. Y anoche en una entrevista que hizo con nuestro compañero, nuestro colega Giovanni Celis, le volvió a preguntar a Benedetti, dijo, ¿va o va la consulta? Pase o no pase en el Congreso, vamos a hacer la consulta. Pero mire que también hay aquí entonces, Felipe, 2 visiones en el gobierno. El ministro Benedetti, que está cobrándose esta estrategia política, diciendo que él es quien ha llevado a que el presidente convoque a la consulta popular, por supuesto, va a decir, va porque va, pero fíjese que el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, que es a quien le conviene y le favorece que la reforma se tramite, dice, un momentico, si aquí se adelanta el debate, eventualmente no presentamos las preguntas de la consulta popular. Pero ¿qué es lo que le sorprende a usted que 2 ministros de este gobierno no hablen? ¿Cuál es la sorpresa? No me sorprende, Felipe. 6:24 minutos. Que Sanguino y Benedetti no se pongan de acuerdo, pero ¿quién los pone de acuerdo? Dígame. O de pronto es estratégico, Felipe. Andrés Carmona nos cuenta qué pasa en el Congreso con la reforma laboral. Buenos días. Con el vencimiento de los plazos para la presentación de las ponencias para tercer debate de la reforma laboral, la sesión de la Comisión Séptima de este miércoles tuvo un punto clave: el anuncio del proyecto para la sesión que se llevará a cabo el próximo martes 18 de marzo a partir de las 10 de la mañana. Con el fin de que exista claridad, el secretario ya anunció el proyecto de reforma laboral. Estas ponencias, la ponencia de la senadora Norma Hurtado, la ponencia del senador Fabián Díaz, la ponencia de archivo presentada por los 8 senadores, se encuentran publicadas en la Gaceta Oficial, ya están los respectivos números y por eso desde la mesa directiva procedemos a hacer el anuncio. Aunque se esperaba que el anuncio fuera únicamente un paso procedimental y sin mayor relevancia en el debate, durante la sesión se atizaron las posiciones entre las 4 ponencias en disputa. La positiva del gobierno, que cuenta con 4 votos, la de Marta Peralta, Wilson
Wilson Arias, Omar de Jesús Restrepo y Ferney Silva, la negativa mayoritaria, que tiene 8 votos, de Miguel Ángel Pinto, Nadia Ablel, Esperanza Andrade, Berenice Bedoya, Honorio Enríquez, Alirio Barrera, Lorena Ríos y Ana Paola Gudelo, y 2 ponencias alternativas lideradas por Fabián Díaz y Norma Hurtado respectivamente. La senadora Peralta, del Pacto Histórico, acusó a los opositores de la reforma de ir en contra de los derechos de los trabajadores. Es muy fácil que desde aquí, desde esta posición, nosotros ganándonos los mejores salarios, teniendo la mayor protección laboral, tengamos que definir con un voto en una oportunidad los derechos de millones de colombianos, que son muchos los que se ganan un solo salario mínimo y muchos trabajan horas extra, pero no les son remuneradas. Por su parte, el senador verde Fabián Díaz resaltó que esta reforma devuelve los derechos que fueron eliminados durante el gobierno de Álvaro Uribe. Pero yo quiero, por favor, que ustedes piensen en esos trabajadores, en esas familias que antes tenían esos derechos, porque es que no estamos nosotros creando nuevos derechos. Sin embargo, resaltando el riesgo de que se pierdan cientos de miles de empleos, el coordinador ponente del archivo, el senador Pinto del Partido Liberal, hizo una petición en honor a la verdad y para garantizar la transparencia del debate. Nosotros no somos enemigos de los trabajadores, para hacer esa claridad, nada más. Entonces, señora presidenta, ojalá que hagamos la solicitud, tengamos la televisión abierta del Senado en ese debate, que es de suma importancia para el país, y podamos decirle a los colombianos la verdad, para que no nos sigan amenazando como nos amenazó ayer con violencia el propio presidente de la República. Toda esta discusión se dio luego de la entrega del concepto del Ministerio de Hacienda a favor de la reforma, y que frente al impacto fiscal habla de 19 artículos que podrían tener impacto, pero que están condicionados a su reglamentación e implementación y a la disponibilidad de recursos de las empresas industriales y comerciales del Estado, por lo que no se puede determinar su valor. La presidenta de la comisión, Nadia Ablel. Eso no es un aval fiscal de acuerdo a lo que establece la ley. Un aval fiscal primero debe establecer claramente las fuentes de financiación. Y nosotros vemos con gran preocupación que de ese mismo aval fiscal supeditan el respaldo económico de este proyecto de reforma, primero al recaudo, y hemos visto cómo ha caído el recaudo en los últimos años. Y segundo, también lo supeditan a la disponibilidad presupuestal de las entidades. La preparación y expectativa del debate se da en medio de las presiones del gobierno y de los sectores de izquierda, que junto con las centrales obreras están convocando a movilizaciones el mismo día de la votación. Incluso desde hace 2 días, los congresistas Wilson Arias y Alfredo Mondragón han intentado ingresar a cerca de 1.400 manifestantes del SENA al interior del Capitolio para ejercer presión con gritos y arengas y carteles con las fotos de los senadores opositores como si fueran letreros de Se Busca, ocasionando miedo sobre la integridad y seguridad de los demás congresistas, funcionarios y visitantes del recinto legislativo. Es por eso que mediante una resolución expedida por el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, y el secretario general del Senado, Diego González, se establecieron nuevos criterios y límites en el número de personas que pueden ingresar al Capitolio Nacional por invitación de los senadores, a 2 por cada día, y de necesitar ingresar a un mayor número de personas, esta debe ser autorizada por la mesa directiva del Senado. Andrés Carmona, Blue Radio.